Bueno, ahí deben estar viendo la pantalla. Y ahí ven el apunte, ¿no? Sí, profesor. Si lo achico así, ¿qué pasa? ¿Se ve muy chico? ¿O se ve bien? Para mí se ve bien. Profe. Se ve bien, profe. Bueno, era para poner el chat de acá, pero bueno. Por las dudas, por si tomo un chat. Bueno, ahí. De todas maneras, ustedes tienen el apunte, no es que tienen que seguir tanto leyendo, sino más bien ver los gráficos. Bueno, yo voy también leyendo las fórmulas, así que vamos a poner la batería antes de que se me acabe. Bueno, entonces empezamos. La parte que vamos a ver hoy es esto que es funciones elementales, que ya habíamos dicho que íbamos a empezar a ver esto, y que, bueno, que algunos ejercicios tenían ya parte de estas funciones, que yo les dije que no hacía falta que lo hicieran todavía, de determinar si una función era analítica o no, si tenía derivada, dónde tenía derivada. Entonces vamos a estudiar cada función en particular y vamos a ver eso, justamente, la noción si tiene o no tiene derivada, si es analítica y cuál es su derivada. La función exponencial que vamos a tratar es la exponencial de base e, o sea, e a la z, y por supuesto, como han hecho con toda cualquier otra función polinómica o la que han visto en la guía, digamos, desarrollar, reemplazando la variable z por x más y, es llegar a la forma cartesiana, es decir, u de xy más y b de xy. Acá lo que he hecho es separar en producto de potencias de igual base y luego aplicado la fórmula de Euler con e a la i tita, que en este caso el tita es y, no es tita, y ese y debe ser interpretado, como dice acá, en radianes, ya que sería como un número adimensional en el sistema de coordenadas x, y, por lo tanto acá se debe interpretar el coseno de i radianes y el seno de i radianes, no grados. Y fíjense en que esta sería otra forma también si yo lo dejo expresado así a la función, esto tiene la forma de la forma polar, o esta también, porque fíjense en que r por e a la i tita, si esto fuera r, e a la x, y el tita es y. Entonces después vamos a ver qué características lo vamos a ver en esta forma. Tiene esta función vista como transformación, tomando, bueno, teniendo en cuenta esta forma. Pero ahora a nosotros nos interesa analizar, bueno, el producto de e a la x por coseno de i, que sería la parte real, y e a la x por seno de i, que sería la parte imaginaria. O sea, concretamente, como tiene acá abajo, u de xy y b de xy. Y lo que vamos a hacer, y de lo que dice acá, que vamos a demostrar que esta función es entera, es decir, que tiene derivada en todo el plano complejo, analítica en todo el plano complejo, y su derivada es e a la z también. Pero ¿cómo lo vamos a demostrar? A través de las condiciones Cauchy-Riemann, de las condiciones necesarias, que son esas, y las suficientes. Y para eso vamos a aplicar lo que ya hemos visto en algunos ejercicios, la derivada de u con respecto a x sería
la derivada de esta función exponencial, esto sin derivar. La derivada de u respecto de y, que sería el menos seno de y, y e a la x queda como está, pero como yo el menos lo pongo del otro lado, entonces queda más. Y bueno, y acá sí, de la misma manera, no voy a repetir, sacamos la derivada de respecto de y respecto de x. Y observamos que ux es idénticamente igual a bi y que menos ui es idénticamente igual a bx. O sea que se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Además, ¿cómo son las funciones estas que componen la derivada? Y son la función exponencial e a la x, que es esta que está acá. Esto es la gráfica de una función real, como ustedes ya la conocen de análisis 1. O sea, e a la x, que es continua para todo valor de x, y coseno y seno serían las ondas que la vamos a ver después, pero son las ondas cosinusoidales y sinusoidales que he graficado acá, que están en función de y y no de x, pero y sería la variable real en ese caso. Después acá van a estar en función de x, pero lo mismo, es función de una variable real. Sabemos que las únicas funciones trigonométricas son continuas en todo, para todo valor de su argumento, son el seno y el coseno. Quiere decir que como esto es producto de funciones continuas, entonces todas las derivadas primeras parciales son continuas. Se existen, son continuas y satisfacen las condiciones Cauchy. Por ende, la derivada existe para todo x. Y si ponemos la expresión de la derivada así o así para hacer notar que es la derivada de a la z, prima, y usamos la fórmula que yo siempre les dije, ux más ibx, si ponemos esto, ux más ibx, vemos que la expresión que me queda es idéntica que la expresión de la función. O sea que es e a la z. Y con eso demostramos que la derivada de a la z es e a la z. Y además acá hay algo que no dije, pero bueno, cuando z se transforma en una variable real pura, o sea que y es 0, fíjense en qué pasa acá. El seno de 0 es 0. Queda que la parte imaginaria se anula. Coseno de 0 es 1 y queda e a la x. O sea que queda la función real correspondiente. Cuando la variable compleja se transforma en real pura, o sea que en el plano complejo estaría sobre el eje real, la función e a la z se transforma en e a la x directamente. Y va a adoptar esta forma. O sea que se va a poder graficar porque es real. ¿Sí? Bueno, ahora veamos otras propiedades y acá sí vamos a tener en cuenta lo que es la forma polar. En vez de desdoblarla así, distribuir esto, lo dejamos de esta manera, como está acá. Y si comparamos con la forma polar de un complejo, y acá lo hemos comparado con la forma trigonométrica, no con la exponencial, pero bueno, vamos a pasar indistintamente de una a la otra por la fórmula de Euler. Es que esto yo lo podría poner como E a la I, a la I, y esto es a la I phi. Bueno, pero ustedes ven que sería el plano imagen de la función, porque si E a la Z la función, Z el plano dominio y W el plano imagen, que es lo mismo que si le pusiera F de Z, pero bueno, le quiero poner W para llamarlo con una letra a la variable compleja, digamos. ¿Y qué he usado acá? Otras letras griegas, porque no le voy a poner ripita, porque eso lo he usado para la variable z. Entonces, de ahora en más, para la variable w, que sería la imagen de la función, vamos a usar en la forma polar para el módulo rho y para el argumento phi. Y entonces puedo escribirla de esta manera, en forma general. Si comparamos entonces el desarrollo que ya tenemos de e a la z, quiere decir que rho es e a la x y que phi tiene que ser igual a i, como pusimos acá. Pero ¿qué es lo que es rho? Rho es el módulo de la función, o sea, de e a la z. Entonces podríamos poner así, que el módulo de e a la z no es otra cosa que e a la x. ¿Y qué es lo que es phi? Phi es el argumento de e a la z, que después está más abajo acá. Ahí. Pero en este caso, ¿quién es el argumento de e a la z?
Y. Entonces de acá surgen dos cosas importantes de esta transformación, o dos características importantes de esta transformación. Una, con respecto al módulo. Si el módulo de E a la Z es E a la X, y E a la X, esta función que nunca puede tomar el valor 0, que es positiva siempre, mayor que 0, para todo X real, eso implica que el módulo de la función E a la Z nunca puede ser 0. Siempre va a ser mayor que 0. Menor que 0 no puede ser porque negativo, el módulo no existe. Es positivo siempre, en la distancia. Entonces, si esto es mayor que 0 y no puede ser 0, quiere decir que E a la Z igual a 0 no existe. Es decir, no se puede resolver. Esto lo podríamos ver, pero en variable real tampoco es cierto. ¿Qué pasa si yo le digo, a ver, ¿dónde lo tengo? Bueno, ahora no sé cómo va a salir, pero bueno. No, esta no quería. Vamos a hacerlo en otra. Le pongo esta ecuación y le digo resuélvanla. ¿Cómo hacen para despejar X? Un logaritmo. ¿Logaritmo de qué? Logaritmo natural miembro a miembro. ¿Y logaritmo natural de qué quedaría? De eso. ¿Existe el logaritmo natural de 0? No. No, no No. existe. Bueno, tampoco existen variables complejas. Es decir, que E a la Z igual a 0 no puede ser nunca, por esta característica que hemos visto del módulo, de que esto tiene que ser siempre distinto de 0. ¿Estamos? Y eso lo sacamos de acá. Ahora ya me fui con ustedes, ya no me quedé en el Meet y acá vamos. Ahí está. Bueno, en total no hay nada en el chat. Entonces quiere decir que esta forma que me permite analizar estas cosas, que la forma polar me dice que el módulo nunca puede ser 0, y por lo tanto, si no puede ser 0 el módulo de un complejo, quiere decir que el complejo en sí mismo tampoco puede ser 0. ¿Y esto qué quiere decir? Que si lo vemos como una transformación del plano complejo Z en el plano W, el 0 en el plano W no va a ser imagen de ningún punto del plano complejo Z. La transformación E a la Z está definida para todo el plano complejo, porque yo puedo evaluar cualquier valor de Z, acá no está, digamos, es continua para todo valor de Z. Pero no hay ningún valor que como imagen tenga el 0. Entonces esa es una característica importante de la función E a la Z, pero vista como transformación. Después la semana que viene la vamos a ver también como transformación. Y bueno, y vamos a volver a retomar esto de nuevo. Pero esa es una característica. La otra tiene que ver con el argumento. El argumento de E a la Z, que es I, porque ya dijimos que comparando con la forma polar, que acá lo hemos puesto en forma genérica, pero bueno, en realidad nosotros tenemos que para Z, el rho vale E a la X y el phi vale Y. ¿Qué pasa si yo en lugar de tomar, y esto lo vemos en este otro grafiquito, que también acá estamos graficando, fíjense, en el plano Z y el plano W. Es decir, que acá estaría Y y X, y acá estaría B y U, o U y B, que serían las componentes reales e imaginarias de la función. Pero como nosotros estamos tomando la forma polar, no vamos a tener en cuenta el U y el B, sino que vamos a tener en cuenta el R y el θ. Pero como acá no se llaman R y θ, porque acá se llamaban, en el plano dominio, Z se llamaban, o le habíamos llamado R θ, entonces acá ¿qué le llamamos? Rho y phi, que en este caso el phi coincide con I. Entonces vamos a ir analizando acá distintas imágenes para distintos puntos de acá del plano complejo dominio. Supongamos que yo estoy acá en esta recta, que es X constante.
igual a x1, le puse ahí como si fuera un valor constante. Si yo me muevo sobre esa recta, ¿qué va a pasar con el módulo de la transformación? El módulo es esto, y x es constante. Entonces, ¿qué va a pasar con e a la x? Va a ser como igual, o sea, constante. Pero eso es el módulo de la transformación, o sea que es el módulo de W. ¿Y el módulo qué es lo que era el módulo de un complejo? Esto que estoy señalando. La distancia respecto al origen. Bueno, yo acá ven, la distancia es e a la x1, yo. Y este sería la imagen del punto B. Y el punto B es donde corta el eje X, la recta esta X igual a X1. ¿Y por qué es ahí la imagen? Primero porque tiene distancia al origen e a la X1, que es ρ. ¿Y el argumento cuánto vale? El argumento phi es 0, porque Y ahí vale 0 para este punto B. O sea, este sería el par ordenado X1, 0, porque Y vale 0. ¿Sí? Entonces, acá el vector tiene que formar un ángulo de 0, por lo tanto el punto imagen es este. Ahora, ¿qué pasa si yo me muevo acá y llego al punto A? Que está a un valor de 2pi radianes de I. El X no varió, por lo tanto el ρ no varió. Me voy a estar moviendo sobre una ¿qué? ¿Sobre qué Una curva? circunferencia. Pero voy a dar una vuelta completa, porque voy a llegar a 2pi, pero entonces voy a caer en el mismo punto. Quiere decir que este punto también es imagen de A. Y si me voy al otro, en sentido antihorario, o me voy para menos 2pi, a C, y voy a ir entonces por acá abajo, menos 2pi, y voy a llegar de nuevo al mismo punto. Bueno, por eso acá dice que esto representa este punto, la imagen de los puntos A, B y C. Y nada más que de esos tres puntos. A ver. No, también de los infinitos puntos que conforman la recta vertical paralela ahí. Pero que difieren en 2pi. Múltiplos enteros de 2pi. O sea que cada 2pi se va a volver a repetir la imagen. Esto me está diciendo que esto visto como transformación o mapeo no es un mapeo 1 a 1, en el sentido que si yo tengo acá un número y le corresponde esta imagen, esta no necesariamente es imagen de ese solo punto, sino que hay infinitos puntos que tienen esa misma imagen. Por eso el mapeo no es 1 a 1. Esa es otra de las características de la transformación o de la función e a la z vista como transformación. Esto me está diciendo también que la transformación o función e a la z es periódica. Y su periodo vale 2pi i, latino. ¿Por qué 2pi? Porque esto está representando la variable z, no la variable y. Y como es y la única que se movería acá en 2pi, o variaría en 2pi, es a la parte imaginaria a la que le tengo que sumar 2pi, o restar 2pi, o sumar 2kpi en general. Pero el periodo es el mínimo, la mínima distancia que me muevo para que la función se vuelva a repetir. Entonces por eso es 2pi. Y x no, x se tiene que mantener fijo. Si x varía ya no estoy en la misma, sobre la misma circunferencia. ¿Estamos? Entonces, podríamos decir que la función e a la z vista como transformación va a ser una transformación que no es 1 a 1, porque hay infinitos puntos en el plano z que estando sobre una recta x constante, o sea, paralela al eje y, difiriendo, no me sé si me salió bien la palabra, y que difieren esos puntos en 2pi o 2kpi del eje Y, van a tener exactamente la misma imagen. Acá yo lo hice para otro para que ustedes lo vean. Por ejemplo, yo tomo un I1 cualquiera acá, que tome menor que 90 grados,
sería pi sobre 2 radianes, y le puse A minúscula acá, el valor estaría a un ángulo que corresponde justamente a I1, porque phi sería I1, y el módulo, bueno, sería lo mismo que este, porque estoy sobre la recta x1 constante, ¿sí? O x igual a x1. Pero este punto A, en realidad tiene esa imagen, pero este A' es imagen de infinitos puntos. ¿Dónde estaría el otro punto? Y acá 2pi más I1. ¿Estamos? O sea, acá arriba. Y así cada 2kpi o menos 2kpi es lo mismo, porque k es entero, es negativo o positivo. ¿Estamos? Este punto B', por ejemplo, que quise hacer otro, sería la imagen de este punto, cuando Y es pi, porque entonces Y siempre acá pasa a ser el argumento del complejo W, y entonces pi sería acá 180. Y este valor en el eje real sería menos e a la x1, pero la distancia sería, el rho es positivo, sino que yo acá quise poner el valor que tomaría la componente u, o sea, la componente cartesiana, y no polar. Por eso le puse menos e a la x1, pero en lo celeste acá sería el módulo, y entonces sería e a la x1. Bueno, también lo podemos comprobar esto de que tiene periodo 2pi haciendo analíticamente esto. O sea, si yo a z le sumo 2pi, voy a demostrar acá que llego a e a la z igual. O sea, que toma el mismo valor que e a la z. Y eso lo hacemos desdoblando esto en producto de potencia de igual base y expresando esto por Euler, como que acá el θ es 2pi. Entonces esto es coseno de 2pi más i seno de 2pi. Pero el seno de 2pi es 0 y el coseno de 2pi es 1. Por lo tanto, esto queda e a la z. Y bueno, y acá le hice el desdoblamiento de la variable para que vean que a la que le estoy sumando 2pi es a la variable imaginaria, o a la parte imaginaria, digamos, a y. Por eso, acá se ve en el gráfico que la que varía es y en 2pi y que x se mantiene fijo. Bueno, entonces, otra característica es que es una transformación periódica de periodo 2pi, o sea, imaginario puro sería. Ahora, ¿qué pasa si yo por cuestiones de practicidad o por algún problema en particular, yo tengo que definir un mapeo 1-1? Puedo, por convención, así como lo hice con el argumento principal, que era el único valor del argumento, y de paso recordamos lo de las primeras clases, el único valor de los argumentos de Z que estuviera comprendido entre menos pi y pi, sin tomar uno de los dos valores, que en este caso no tomaba menos pi, tomaba pi. Bueno, si yo acá hago lo mismo, pero el rango de variación se lo doy a Y, y yo restringo el dominio, en vez de que sea todo el plano complejo, lo restringo a esta franja. O sea, la franja que dice que la parte imaginaria de Z es mayor que menos pi y menor o igual que pi. Por eso acá hice la frontera con línea de trazo y acá con línea continua. Por supuesto, una franja infinita. Si yo restringo el dominio de esa franja, el mapeo es 1-1. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando valores sobre una recta, cualquier recta paralela al eje Y, va a tomar valores de Y que van a ir desde menos pi sin tomar ese valor hasta pi. O sea que dan una vuelta completa, pero no vuelve a repetir el valor del donde salió. Entonces quiere decir que cada punto va a tener una única imagen, perdón, cada punto en la imagen va a ser imagen de un solo punto de esta franja. Y entonces la imagen de esta franja sería todo el plano complejo W, excepto que acá no se ve muy bien, pero yo le hice un circulito ahí sin rellenar, que quiere decir excepto el 0, porque el 0, por la otra característica que vimos acá, no es imagen de ningún punto.
Entonces yo puedo restringir el dominio por cuestiones de algún ejemplo particular que tenga que dar o en los ejercicios, o también, como vamos a ver después en transformaciones, que va a ser tema de la semana que viene, pero acá ya lo estamos viendo, algunas de las funciones que vamos a ver también las vamos a ver así como transformación. Si yo tengo que transformar una determinada región, y supongamos que tengo que transformar una región que está dentro de esta franja, o que en general no abarque una franja en forma genérica como esta, ¿ven? O sea que la imaginaria Z vaya desde un I0 cualquiera hasta I0 más 2pi. O sea que abarque en el eje Y una amplitud de 2pi, desde un I0 cualquiera hasta I0 más 2pi, sin tomar uno de los dos valores. Entonces, si yo restringo así, o la imagen que yo quiero sacar de una región, y esa región está dentro de esa franja, entonces el mapeo va a ser 1 a 1. Si la región se abarca un intervalo en el eje Y mayor que 2pi, el mapeo no va a ser 1 a 1. Porque está este problema que se vuelve a repetir, el valor de la imagen, por ser periódica. Bueno, entonces esta es una forma de, restringiendo el dominio, lograr un mapeo 1 a 1. Y el mapeo siempre sobre todo el plano complejo, excepto el cero. Es que si yo pregunto cuál es la imagen de la transformación de la Z, ustedes me tienen que decir todo el plano complejo excepto el cero. Ahora, no es 1 a 1. Ahora, si yo digo, ¿cuál es la imagen de la transformación de la Z cuando su dominio se restringe a una franja de este tipo? Y también es todo el plano complejo excepto el cero. Pero el mapeo ahí es 1 a 1. O sea que a cada punto de acá le corresponde una imagen, y cada punto de acá es imagen de uno y solo un punto del dominio en esta franja. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Acá hay pregunta, ¿ven? En el gráfico de Z también está restringido. No entiendo, ya contesto recién. Bueno. Claro, me adelanto a lo que usted pregunta, está bien. O lo respondo después. Bueno, esa es una característica. Son dos características importantes. Ahora vamos a ver otras propiedades que están más relacionadas con las propiedades de la potenciación. Es decir, las que ustedes ya conocen para potencias de cualquier base, como el producto de potencia de igual base, que se suman los exponentes, el cociente de potencia de igual base, que se restan los exponentes. Este lo podríamos poner al revés, es decir, E elevado a un exponente negativo es 1 sobre E elevado al inverso, perdón, al opuesto de ese exponente. ¿Sí? Se sigue cumpliendo. Y también potencia de otra potencia. Hemos desarrollado acá con n natural, pero vamos a ver que se cumple también con complejo. Pero para eso tenemos que estudiar antes las funciones de exponente complejo, que ya va a tener todo otra, es como otra función, pero será la semana que viene, o la otra. Entonces estas propiedades las vamos a usar sin demostración, o sea, aceptar sin demostración, y las vamos a usar, yo la he venido usando. Fíjense acá cuando desdoblo, se la uso al revés. O sea, acá están sumados, bueno, lo desdoblo en 2. O si tuviera que elevar E elevado, por ejemplo, a ver, la guía... No hay ninguna. Bueno, en los ejercicios, los primeros que... acá está, perdón. En los primeros ejercicios de la guía tienen que resolver E elevado a un determinado número complejo. No es a la variable Z estudiar la función, sino directamente hacer un cálculo. Bueno, ven que acá lo separo. Y hago E a la 1 por E a la IP y ya aplico Euler. Calculo y después llego a la forma cartesiana. O si quiero lo dejo en la forma polar. Pero en este caso, bueno, es un número real puro el resultado, que me da menos E. ¿Sí? Bueno, esa es una parte de los ejercicios, porque esa parte es tan simple, pero cuando ustedes tengamos que evaluar una función donde aparezca la función E a la Z, y bueno, tendré que aplicar esto en general, ¿sí? Y si tengo E a la Z en un numerador y un denominador,
Bueno, podría aplicar esto también, restar los exponentes, ¿sí? Bueno, estas propiedades se pueden demostrar aplicando esto que dice acá, pero nosotros las vamos a sentar sin demostración. Y las vamos a usar cuando necesitemos. Bueno, pero acá viene lo más importante ahora. No, no es lo más importante. Es, digamos, lo más importante de los ejercicios sería. ¿Qué vamos a hacer con esta transformación en los ejercicios, o esta función? No solo elevar a un determinado número y hacer un cálculo como este, que es muy sencillo, sino resolver ecuaciones, de nuevo ecuaciones, pero donde aparezca e a la z. Como recién ustedes me resolvieron, no me lo resolvieron porque me dijeron que no se puede. E a la x igual a 0. ¿Y qué aplicaron? Logaritmo. Lo digo yo antes que ustedes, pero bueno. Si quieren lo pueden escribir acá porque lo estoy viendo ahora. Pero bueno, logaritmo. Acá, ya hemos visto que si yo tuviera la ecuación e a la z igual a 0, no tiene solución. Ni siquiera en el campo de los complejos. Porque el 0 ya hemos probado que no hay imagen de e a la z. Esta ecuación sí tiene solución. Esta ecuación no tiene solución en el campo de los reales. Porque si acá tuviera x, por ejemplo, e a la x igual a menos 1, yo tendría que tomar logaritmo de nuevo. Y logaritmo de menos 1 no existe. Pero no existe en el campo de los reales. Ahora, cuando estudiemos la función logarítmica, logaritmo natural, que no lo voy a dar hoy, lo voy a dar la semana que viene, y que necesitamos conocer la exponencial primero porque es la inversa, vamos a ver que sí existe el logaritmo de menos 1. Y vamos a poder calcular el logaritmo de números negativos. Y en general de cualquier número complejo, excepto del 0, porque no existe. Entonces, ¿cómo puedo resolver esta ecuación? Se la podría haber dado también de otra forma. En los parciales yo a veces cambio esto y le digo, a ver, se la doy así. E a la z más 1 igual a 0. Resuelve esa ecuación. Bueno, ustedes tienen que despejar z. Entonces este 1 pasa a menos 1 y después debería aplicar logaritmo. Pero yo no voy a aplicar logaritmo porque ustedes todavía no conocen la función logarítmica de una variable compleja. Entonces lo que voy a aplicar es lo que conozco de la función exponencial. Y lo vamos a ver acá, por supuesto. ¿Qué es lo que conozco de una función exponencial? Conozco su parte real y su parte imaginaria. Y como esto es una igualdad, ¿cuándo se cumple una igualdad? Solo sí, la parte real es igual a la parte real y la parte imaginaria igual a la parte imaginaria. Entonces igualo la parte real de la función, que era la función que deducimos al principio, ¿no? Esta. E a la x coseno de y e a la x seno de y la parte imaginaria. Las igualo a menos 1, la parte real, y 0, la parte imaginaria, porque acá no tiene. ¿Y qué es lo que obtengo? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y esto ya lo sé resolver, porque esto es un sistema algebraico. Lo resuelvo por cualquiera de los métodos que conozco. ¿Y cómo lo resolverían ustedes? No como está ahí, porque esta es una estrategia que es más simple. ¿Cómo resuelven un sistema de ecuaciones, profe? Perdón, ¿por qué se lo iguala a 0? Porque la parte imaginaria de este lado, del segundo miembro, es 0, no existe. Si acá yo le puedo llegar a dar un ejercicio, como hay en la guía, que acá sea menos 1 más y. Y entonces, bueno, usted tendría que igualar la parte imaginaria a 1, porque es lo que acompaña a la y. Bueno. Entonces, no me dijeron todavía cómo resuelve una ecuación, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas? Lo que pasa es que no es lineal este sistema, es con trigonométricas y exponenciales. Pero bueno, yo puedo hacer cualquier paso algebraico como para
respetando las operaciones digamos, En el segundo miembro, por ejemplo, en la segunda ecuación podría decir que si el resultado es igual a cero, uno de los dos eh, miembros debe ser igual a cero. Sí, podría, pero ¿y si yo elevo al cuadrado ambos miembros? Imagínense, elevo todo esto al cuadrado y esto al cuadrado queda 1. Y esto lo elevo al cuadrado y esto al cuadrado queda 0. Y después sumo miembro a miembro. Estoy haciendo una operación válida entre miembros de una igualdad. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar e a la 2x, porque el cuadrado se distribuye acá coseno cuadrado y e a la 2x seno cuadrado. E a la 2x, factor común de coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Y cuánto vale seno cuadrado más coseno cuadrado? 1. Bueno, y entonces me eliminó se me fue la y y me quedó la x. Y entonces podría despejarlo, pues y esto quedó positivo, ¿eh? Entonces e a la 2x igual a 1 me quedaría. Logaritmo de 1, ¿cuánto es? Lo estoy haciendo 0. mentalmente. Después lo vamos a hacer por esto, chicos, pero que es 0. Y como eso es 2x igual a 0, quiere decir que x vale 0. Miren qué me dio acá. X igual a 0. O sea que no siempre tengo que resolverlo como dice el profesor. Pero bueno, yo le doy la sugerencia que es la más simple. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en la guía hay un ejercicio que siempre me lo preguntan y seguro me lo van a preguntar y yo creo que el que viene acá, a ver, es así, fíjense en acá, que tiene parte real y parte imaginaria distinta al cero. Entonces, ¿cómo se resuelve ahora? Tengo que hacer alguna de esas operaciones que yo hice miembro a miembro para eliminar una de las incógnitas. Bueno, después lo vamos a ver a esto. Porque como hoy vamos a ver un poquito más práctico, entonces vamos a ver práctico y práctico de antes, de los temas anteriores. Entonces, cuando yo tengo dos números distintos de cero acá, yo no voy a poder hacer esto que me dijo recién uno de ustedes y que yo he hecho acá. No se puede, porque ¿cómo hago si no es cero? Entonces tengo que tratar de eliminar de alguna manera. Acá también puedo dividir miembro a miembro, pero no puedo, tengo que dividir esta dividido la de arriba, porque 0 no puedo dividir por 0. Pero entonces acá quedaría 0 dividido menos 1, 0. Y esto sobre esto, seno sobre coseno, se transforma en tangente. ¿O no? Y a la x se elimina. Y me quedó tangente de y igual a 0. ¿Cuánto vale y si la tangente de y vale 0? ¿Dónde vale 0 la tangente? 0. ¿Y qué más? Coincide con el seno. 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Bueno, ¿qué dice acá que vale i? Pi más 2kpi. Pero acá hay una salvedad, porque no hemos tenido en cuenta este menos 1. Si vos le pones, por ejemplo, 0, acá no está el 0. Fíjense que no está el 0 acá, porque para acá igual a 0 es toda pi. Y para acá igual a 1 daría 3pi, para acá igual a 2 darían los múltiplos impares de pi, no dan los pares. Eso es porque si uno después, eso lo tiene que hacer cuando uno despeja el valor de i, pero uno ha eliminado el signo menos, porque no lo ha tenido en cuenta, porque 0 sobre menos 1 es 0, tendríamos que haber hecho lo correcto, es decir, el seno es 0, pero el coseno es negativo. Y entonces tendríamos que decir, ¿en dónde estaríamos? ¿En los múltiplos pares de pi de la circunferencia trigonométrica o en los impares de pi? Estaríamos en los impares porque el coseno tiene que ser menos 1. Y entonces, a veces resulta que de todos los valores de i que ustedes me dijeron, tangente de i igual a 0,
0, pi, 2pi, 3pi, menos 2pi, etc., tengo que cancelar la mitad de esos valores, porque no van a verificar esta ecuación primero, porque el coseno tiene que ser negativo. Bueno, no sé si quieren decirme algo. Acá dice el profe, perdón, ¿por qué se lo igual? ¿Y r cuadrado qué es lo que me dice acá? Él quiso poner r cuadrado acá, 1, no sé. O me quiso responder a alguna de las otras cosas. Bueno, si no hablan es porque entienden, supongo. Bueno, entonces, cuando uno hace eso, como lo vamos a ver, que lo vamos a hacer en ese ejercicio que les mostré, que no es de la guía, cuando uno hace eso, tiene que tener en cuenta, si por ejemplo, cuando yo elevé al cuadrado ambos miembros, para que este coseno cuadrado más seno cuadrado se transformara en 1, también le cancele el signo al hacerlo al cuadrado. Entonces, de todos los valores que me den, yo después tengo que verificar si cumplen las dos ecuaciones, en ese caso. Haciéndolo de esta otra forma, porque esta se puede hacer así, es más fácil, pero ahora lo vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta, porque ahí alguien abrió el micrófono, no sé. Si no, apáguelo, si no va a decir nada. Bueno, parece que no me escucha. Bueno, está bien. Entonces, ahora lo hagamos de la forma práctica que yo les propongo. Cuando una de las dos ecuaciones es 0, lo más fácil es probar cuándo va a ser 0 el producto de dos números. Y cuando uno de los dos o los dos sean 0, porque es la única forma. Entonces, nosotros podemos tomar dos opciones de acá. Que este sea 0 o que este sea 0. Pero resulta que e a la x, seno de y son funciones. La e a la x es esta. Yo ya la conozco. O sea, son funciones que esta no puede valer 0 nunca. No estamos hablando de x menos infinito. No, estamos hablando de valores finitos del plano complejo. Tanto x como y. Esta no es y acá, porque esto no es el plano complejo. Esto es la función real e a la x. Entonces yo tengo que tener el conocimiento de análisis 1 de las gráficas de diversas funciones elementales que yo ya conozco. Y entonces voy a decir, e a la x no puede ser 0 nunca. Por lo tanto, la única posibilidad que esta ecuación sea 0 es que el seno de y sea 0. Y eso sí puede ser, porque hay infinitos puntos, como por la onda sinusoidal, que en donde donde el seno de y se hace 0. Y para esos valores, en lugar de sacar de acá, fíjense en y, yo voy un poco más allá, digo, ¿qué le pasa a la ecuación 1? Y la ecuación 1 que tiene el coseno de y, si el seno vale 0, y acá me tengo que acordar de la circunferencia trigonométrica, el coseno puede valer 1 o menos 1. Si estamos en el ángulo de 0 grados, 2pi, 4pi, va a valer 1. Y si estamos en el ángulo de pi, 3pi, 5pi, etc., va a valer menos 1. Pero yo pongo las dos opciones acá. Digo, cuando y vale 0, después vamos a ver que una no puede ser. El coseno de y vale o más 1 o menos 1. Entonces acá saco dos caminos. ¿Qué pasa si vale más 1? Pasa que en la primera ecuación la única posibilidad que esto me dé menos 1 es que este factor sea menos 1. O sea, acá lo hago por deducción. Pero este factor no puede ser menos 1, por eso puse imposible y taché esta opción. Ustedes tienen que hacer todo este camino en los ejercicios y en los parciales. Porque yo tengo que ver que probaron todas las opciones. Porque puede ser que a veces por dos caminos diferentes obtengamos distintos conjuntos de solución de la ecuación. Pero en este caso no. Entonces digo, esto no va. Entonces a la fuerza, sí o sí, el coseno de y tiene que ser menos 1. Porque e a la x es siempre positivo.
Y si esto es menos 1, entonces esto te vale 1 para que se satisfaga esta ecuación. Esto lo hago mentalmente porque es simple. Y entonces acá saco que e a la x igual a 1. De ahí despejo como una ecuación real, logaritmo de 1 es 0. X vale 0. Y ahora ya no puede valer cualquier múltiplo de pi, porque como esto no puede ser más 1, tiene que ser menos 1, tienen que ser solo los múltiplos impares de pi. Y bueno, los múltiplos impares, si yo fijo, por ejemplo, el argumento principal que hemos visto que es pi, le sumo 2k pi, ya está. Y me va a dar siempre los impares de pi, que es lo mismo que si lo pongo, bueno, perdón, hasta ahí hemos llegado a encontrar la variable y la variable x que forman la variable z. Ahora yo quiero, la ecuación era con z, no con x y. Yo resolví un sistema de ecuaciones reales para obtener la parte real y la parte imaginaria de z. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que acá la armo de nuevo que satisfacen esta ecuación? Y son todas imaginarias puras, porque x vale 0. Y vale esto multiplicado por y me da la variable z. Y para acá todo, cualquier valor entero. Entonces, ¿cuántas raíces tiene esta ecuación? Infinitas. Fíjense que estamos entrando en un campo que ya no conocíamos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto hasta ecuaciones con raíces, como la que puse acá que tenían que resolver para hoy, creo. ¿O no? ¿O me equivoco? No, acá no lo puse. Bueno, después se la muestro. La de esa que puse z a la quinta, un polinomio de grado 5, y que iba a tener 5 raíces. Bueno, ahora una ecuación donde aparece una función elemental como e a la z, tiene infinitas raíces. Y esto ustedes lo pueden razonar, que está en un todo de acuerdo con lo que acabamos de ver de la periodicidad. Porque imagínense que ustedes lo que están buscando es, para el punto menos 1 acá en este plano, bueno, se lo hago acá que se ve mejor, porque ahí no se ve nada. En este plano imagen, el punto menos 1, supongamos que esté por ahí. Yo quiero saber qué valores de z tienen como imagen el menos 1. Porque yo estoy resolviendo la ecuación e a la z igual a menos 1. O sea, ¿qué valores de z hacen que e a la z valga menos 1? Y son infinitos. Y fíjense en qué difieren los infinitos valores de eso. La parte real es fija. En este caso están sobre el eje imaginario. Y la parte imaginaria difiere en múltiplos de 2pi, como habíamos dicho, de 2k, porque ese era el periodo. Si yo me muevo, acá las raíces van a estar acá. Con x igual a 0, y va a estar acá en menos pi, en pi, en menos pi, en menos 3pi, en 3pi, etc. Y ya lo hemos visto que se repite el valor. Va a llegar a menos 1. Y e a la x, que es e a la 0, vale 1. Por eso estaría sobre la circunferencia de radio 1. Bueno, las vueltas que daría esta recta, ¿sí? O sea que ya estaríamos viendo esto como transformación y decir, si yo me muevo, ¿cuál es la imagen del eje Y? Es la circunferencia de radio 1. Pero no es 1 a 1, es recorrida infinitas veces. Cada 2pi la voy a recorrer una vez. ¿Van comprendiendo un poco? Sí, profe. ¿O no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces ese es el objetivo, bueno, resolver una ecuación con la e a la z. Después vamos a ver otra. Ahora veamos funciones trigonométricas, que sería la otra función que vamos a ver. Y justamente de este tema también, de toda esta función elemental, lo más importante va a ser resolver ecuaciones, donde intervengan estas funciones elementales. Entonces nos vamos a basar para las funciones trigonométricas, si no hay ninguna duda o pregunta. No hay. Nos vamos a basar en las fórmulas de Euler que ya habíamos visto, esta, y esta no la habíamos escrito, pero yo le había dicho que si variaba el argumento a negativo o el opuesto, cambiaba el signo del seno, del coseno no.
Y eso es porque la razón es trigonométrica, ¿no? Tengo que hacer alguna circunferencia o lo entendemos. El coseno de un ángulo es igual al coseno del opuesto, porque estaría en el cuarto cuadrante y en el primer cuadrante. En cambio, el seno es negativo. El del primer cuadrante sería positivo, el del cuarto es negativo. El coseno no. En el primer y el cuarto son positivos. Bueno, entonces si nos basamos en estas dos formulitas de Euler, con θ positivo o negativo, y sumamos miembro a miembro estas dos ecuaciones, por ejemplo, surge que se me cancela el seno y puedo despejar el coseno, me queda 2 cosenos acá, y dividido 2, me queda una expresión que a lo mejor no la han visto, pero que es una forma de definir el coseno de una variable real. Por otro lado, si yo resto miembro a miembro las dos ecuaciones, esto se transforma en más, esto en menos, se va el coseno y queda el seno. Bueno, con 2i acá. Ese 2i lo paso al otro miembro y queda así. Entonces se pueden encontrar estas expresiones, de acuerdo a Euler, para una variable θ real, como dice acá, definirlas en función de estas exponenciales complejas, porque aparece la i latina. Entonces decimos que va a ser natural definir para una variable compleja z de la misma manera el seno de z y el coseno de z. Y entonces elegimos esta definición como la definición para la función compleja seno de z y coseno de z. ¿Ya? Fíjense que la misma formulita donde reemplazo z en lugar de θ. Y entonces ahora yo digo, yo quiero demostrar, como hicimos con e a la z, que estas dos funciones, seno y coseno, son enteras, o sea, analíticas en todo el plano, y que sus derivadas, por lo que existen en todo el plano, van a ser la derivada del seno, el coseno, y la derivada del coseno, el menos seno. O sea que van a cumplir la regla de derivación que ustedes ya conocen para variables reales. La van a seguir cumpliendo las variables coseno. Pero para lograr eso yo tengo que demostrar a ver si cumple la condición de Cauchy-Riemann, si son continuas las funciones, las derivadas parciales de u y b, y recién ahí voy a poder decir dónde existe la derivada y hallar su expresión. Para eso yo tengo que llevar esto a la expresión cartesiana y esto a la expresión cartesiana. Bueno, esto es trabajar algebraicamente. Entonces yo voy a ir más rápido acá. ¿Cómo lo llevo esto a la expresión cartesiana? Lo mismo que hice con e a la z, nada más que era más fácil, reemplazando la variable z por la forma cartesiana. X más y, X más y. Y haciendo todas las operaciones que indique esto hasta llegar a separar la parte real de la parte imaginaria. A ver, yo les voy a decir los pasos, no voy a estar leyendo todo esto, ustedes lo pueden ver y van a ver lo que he ido aplicando. Primero, lo vemos para el seno, que es más difícil porque tiene abajo i, o sea que hay que dividir acá o multiplicar por el conjugado, y este es más fácil porque tiene el 2 real, así que se distribuye el 2 sobre todos los términos del numerador. Bueno, entonces acá, ¿qué hice con este 2i? Y lo multipliqué por menos i, menos i. No hace falta multiplicar por el 2 porque multiplico por 2 y acá 2, y un 2 se va con el otro 2 y sigue quedando un 2 solo abajo. O sea, directamente el conjugado lo tomo como el opuesto de i. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, separé acá, por la propiedad de producto de potencia de igual base, multipliqué por i, separé lo que queda e elevado a la ix y e elevado a la menos y por i cuadrado quedaba acá. Después multipliqué por esta menos i las dos términos que me queda acá. Y ahora este e a la ix, e a la menos ix, le apliqué la fórmula de Euler. O sea, lo volví a poner como coseno de x más i seno de x, y este como coseno de x menos i seno de x. Bueno, todo esto no hago mucho, digamos, hincapié en esto porque es desarrollo de fórmula que ustedes pueden ir viendo. Y después, bueno, distribuyo todo esto, que acá no lo distribuí, lo que hice es multiplicar la i nada más. ¿Esa demostración entra en el parcial? Sí entra.
distribuí la I, ¿sí? Y el E a la menos I lo dejé ahí. Y después yo hice, fíjense en que si yo multiplico, o sea, me obvié un paso acá. Seno por esto y seno por esto, yo podría sacar seno, factor común. De E a la I, lo pongo este primero, más E a la menos I, dividido 2. Y por el otro lado podría sacar coseno de X con el I, factor común, que acá también está, factor de este positivo y este negativo, porque está el menos ahí adelante. Y ahí yo logré separar parte real y parte imaginaria. Ahora, estas expresiones que se las deberían haber visto en análisis 1, o sea, esta combinación particular de función exponencial creciente y decreciente sumada, que sería una semisuma, y dividido 2, y la semidiferencia sería acá, son las expresiones de lo que conocemos como función hiperbólica, que están dibujadas acá. El seno hiperbólico de una variable real, porque y es real. Acá yo podría haber puesto tita, x, y, pero bueno, yo lo tengo con y al argumento. Y el coseno hiperbólico que acá pasa por 1, y después que es una función par. Y esta es una función impar. Esto surge de sumar las ondas exponencial creciente y decreciente y dividirla por 2. Y la otra de restarla y dividirla por 2. Surgen estas curvas especiales que son llamadas coseno hiperbólico y seno hiperbólico de Y. Pero son funciones reales estas. Después vamos a ver las complejas. ¿Sí? Bueno, entonces ahora me quedo, si eso es el seno hiperbólico, y perdón, este es el coseno hiperbólico y este es el seno hiperbólico. El con menos es el seno hiperbólico. Entonces puedo expresar el seno de z en esta forma, con la 1. Pero esta ya es la forma cartesiana, este sería el u de xy y este sería el b de x. Lo mismo puedo hacer con el coseno, esto lo hacen ustedes o lo ven ustedes. Entonces, si hay alguna duda, me preguntan. Y también van a llegar a la expresión del coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Y entonces llegan a esta expresión, que es la 2. Normalmente para los parciales esto lo tendrían que saber, porque después para resolver las ecuaciones vamos a tener que aplicar esta expresión. Si no, la vamos a tener que deducir de acá. O sea, partiendo de estas definiciones, que son las mismas que tendrían para variable real, pero con la variable z, y haciendo las operaciones algebraicas correspondientes, hasta separar parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Y esto, si ustedes ya tienen toda la operatoria con complejos más o menos manejada, tendrían que saberlo hacer. Y ya han hecho los ejercicios de funciones que estaban en función de z y ustedes tienen que ponerlas en forma cartesiana, como u de xy más y b de x, y con eso es lo que hemos hecho ahora, con la función seno y con la función coseno. Bueno, una vez llegado a esa deducción algebraica, ahora tengo que probar a ver si esto tiene derivada y dónde tiene derivada. Yo lo voy a hacer para esta y ustedes lo ven para la otra. Está hecho acá para la otra, para el coseno. Entonces yo lo voy a hacer para el seno. Entonces, esto es u, acá está, bueno, perdón, acá. Y esto es b. Coseno de x, seno hiperbólico de x. O sea que acá las funciones trigonométricas están en función de la variable real x. Y las hiperbólicas están en función de la variable real y. Porque y es una variable real, aunque sea la componente imaginaria de la variable z, que sí es compleja. Bueno, y entonces derivo. Ustedes saben derivar las funciones coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Son las mismas, ¿no? O sea, parecido a lo del seno y coseno trigonométrico, pero no con signos mismos. O sea que la del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico y la del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, no el menos. Entonces derivamos parcialmente con respecto a x, con respecto a y, con respecto a y, con respecto a x. Con respecto a x, este sería coseno de x. Y esto queda como está. Y con respecto a y,
sería seno hiperbólico acá. Y seno de x, pero le pongo menos porque yo quiero la derivada negativa. Para comparar directamente con la bx. Y acá derivo con respecto a y, sería coseno hiperbólico por coseno de x, que es esta. Y con respecto a y sería, perdón, con respecto a x, sería menos seno de x, porque el coseno del menos seno. Estamos hablando de variables reales, acá estoy aplicando la regla de diferenciación de variables reales por el seno hiperbólico de y que queda así. Y entonces ahora veamos, y acá por eso dibujé todas las funciones que ya conocemos de análisis 1, este es el coseno el coseno, este es el seno, bueno, lo hice con otra amplitud, y esta sería la gráfica de la función coseno hiperbólico, que el valor más bajo que toma es 1, para variable real, después vamos a ver que eso no se cumple, que puede tomar valores menores que 1, y el seno hiperbólico, que es una función que parece como una tangente, pero no es una tangente, un seno hiperbólico, pasa por 0. Entonces, como observamos, y esta función la conocemos de análisis 1, son funciones continuas para todo el valor de su argumento, tanto x como y. Por lo tanto, cumple que las derivadas estas, como son productos de funciones continuas, son continuas, porque están esas 4 funciones acá. Y además, ¿cómo es ux con respecto a bi? Y son iguales, son idénticas. Y menos y bx también son idénticas. O sea que cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Por lo tanto, para todo xy, la derivada existe para todo xy. Este es el análisis que estamos haciendo ahora. Es un poco el análisis que hemos hecho en la clase pasada con los ejercicios. Es que cuando yo le doy una función cualquiera, que hemos visto dos ejercicios, creo nada más, o hemos visto ejemplos en el teórico, y usted tiene que demostrar dónde existe la derivada, cuál es el dominio de existencia, o dónde es analítica, o si es analítica en todo el plano, y tienen que hacer toda esta demostración. O este análisis de decir, estas son funciones continuas. ¿Por qué? Porque ya las conozco, que son continuas. Si acá me dan polinomios, también. Y bueno, y ahora la expresión de la derivada que existe para todo el plano es, como ya sabemos, por el teorema de las condiciones necesarias y suficientes, y bueno, reemplazo ux es esto, y bx es esto, de acá abajo, negativo, por y, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Esta expresión, por eso tenemos que hacer las dos juntas, observamos que es exactamente idéntica al coseno de z. Y entonces, como esto, demostramos que es la derivada del seno de z y el coseno de z. Para la variable compleja z se cumple las mismas reglas de diferenciación que para la variable compleja real x. ¿Sí? Bueno, y lo otro que les queda por ver a ustedes es con la 2, hacen lo mismo, pero acá ux va a ser esta y b u de xy y b de xy con signo menos es esta otra. No la y, sino lo que acompaña a la y. Y bueno, acá derive, ven, con respecto a Cauchy-Riemann lo mismo, se cumple para todo el plano, son las mismas funciones, y cuando calculo la derivada, ¿qué es lo que me da? Me da la expresión parecida al seno, pero con signo cambiado. Me da con menos y con menos. Y bueno, entonces el menos seno es z. Y entonces la derivada del coseno es el menos seno. Igual que antes. Bueno, y ahora vienen algunas propiedades que son útiles para los ejercicios, que las vamos a aceptar sin demostración, aunque es muy fácil demostrarla, porque se pueden demostrar usando la expresión 1 y 2. O sea, la expresión que deducimos para el seno y para el coseno. Fíjense, le voy a hacer una sola. ¿Qué pasa si la variable x vale 0? O sea que estamos sobre el eje y, si fuera una transformación. O sea que la única que toma valores distintos a 0 es la y. ¿Qué pasa con estas funciones trigonométricas? Seno de x, coseno de x.
¿Cuánto valdría acá seno de x si vale 0? 0. Y entonces esto se anula. Y coseno de 0 vale 1. O sea que queda y por el seno hiperbólico de x. Quiere decir que si yo acá tuviera una variable imaginaria pura, así, y, porque la x vale 0, esto sería lo mismo que y por el seno hiperbólico de y. Entonces fíjense que yo no tendría que aplicar la expresión 1. Directamente ya me queda un solo término y es imaginario puro. Y entonces esto es cuando tenga acá un número imaginario puro para calcular el seno de un número imaginario puro. En cambio el coseno queda coseno hiperbólico de y real puro, porque fíjense, bueno, porque está cambiado acá. El coseno de x está acá y el seno de x está acá. Entonces que lo que se anula es esta parte y esta queda 1 y queda coseno hiperbólico de y. O sea que queda real puro. El coseno de un número imaginario puro. Bueno, después vamos a ver que estas son más generales cuando veamos ahora enseguida el seno hiperbólico y coseno hiperbólico de z. ¿Por qué? Porque se van a cumplir los z multiplicados por i, que puede ser complejo, ya no es imaginario puro. Y después todas estas son las mismas que ustedes conocen, o las más conocidas, de las relaciones que se cumplían entre ángulos del primer cuadrante con el segundo, el tercero y el cuarto, cuando vieron trigonometría. Bueno, pero acá no podemos hablar de cuadrante, porque la variable z no es un ángulo, ¿sí? Se interpreta en radianes, pero no es un ángulo. Entonces se cumple que seno de z más 2pi es igual a seno de z. Y coseno de z más 2pi, coseno de z. O sea que esto te está diciendo que son periódicas y que el periodo es 2pi. Y esto se puede probar también acá, chicos. No lo vamos a hacer porque si ustedes reemplazan acá, se lo puedo hacer ver así razonándolo. Si ustedes le suman 2, ¿a quién le van a sumar 2pi? ¿A x o a y? Están sumando 2pi. Cuando agrupan la parte real y la parte imaginaria, ¿a quién le van a sumar los 2pi? ¿A x o a y? A X. Ahí dijeron, uno dice a y y otro dice a x. A x porque dice real, este 2pi es real. Y si la variable x se corre en 2x, acá en las dos expresiones, quería decir en los 4 términos, como la x es el argumento de las funciones trigonométricas, y esas funciones trigonométricas son periódicas, entonces va a volver a tomar el mismo valor. En cambio, si a la y le sumo 2pi, no, porque estas no son periódicas. ¿Se dan cuenta? O sea que la otra, la función exponencial que acabamos de ver, era periódica, pero el periodo era sumado a la variable y. Por eso era 2pi, con i latina, digamos. En cambio, ahora el periodo sigue siendo 2pi. O sea que es un periodo real que el mismo que conocemos de las funciones trigonométricas reales. Y bueno, y esto es lo que se cumple con la relación con los cuadrantes, pero acá no diríamos cuadrantes. Pero se acuerdan que estos son los ángulos que difieren en 180 grados, que era igual al opuesto del seno del ángulo, y el coseno también, y que el seno del opuesto es el opuesto del seno, y que el coseno del opuesto es el coseno del mismo ángulo, que no cambia el signo. Bueno, todo esto se puede mostrar si ustedes evalúan acá la x y la y le suman el pi o le restan el pi a la que corresponda, que es a la variable x en este caso, porque todo es real. O le cambian el signo a la variable x y a la y en este caso. Y toman todas las consideraciones. Bueno, entonces estas son propiedades. Yo a veces, como recién me han dicho algo de parcial, una pregunta de parcial puede ser: desarrolle la función seno de z, no coseno, seno. O sea, encuentre la forma cartesiana. Y algunos agarran y me ponen esto. Y yo le digo, pero ¿y dónde sale esto? No, tiene que hacer toda esta deducción.
Es una deducción, chicos, algebraica. Y demuestre que es analítica en todo el plano. Y bueno, usted tendrá que demostrar esto, las condiciones de Cauchy-Riemann, que he visto acá, y demostrar que existe la derivada en todo el plano. Y decirme que estos son continuos y todo lo que sea. Sí, lo puedo dar esto. A algunos lo he dado a veces, me parece. ¿Estamos? Bueno, y después tiene esta otra característica que es distinta de las funciones reales seno y coseno. Y por eso la vamos a ver, pero tampoco esta no vamos a hacer todo el desarrollo porque es larguísimo. Fíjense, esta ustedes recién me la dijeron que se cumplía seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. También se cumple lo que se llama, esta sería como la relación pitagórica, y esta se le suele llamar relación hiperbólica. Que se cumple que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado del mismo argumento, por supuesto, es igual a 1 también. Entonces, digamos, usando estas expresiones conocidas para variables reales, se puede llegar a demostrar que si yo calculo el módulo de esta expresión y el módulo de esta otra expresión al cuadrado, entonces no le saco la raíz. Sería todo esto al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y acá todo esto al cuadrado más la parte... Bueno, usando relación entre las funciones trigonométricas, identidades de trigonométrica, se llega a demostrar que el módulo del seno de z, de la expresión 1, al cuadrado es igual a esto. Y el módulo de coseno de z al cuadrado es igual a esto. Es positivo, porque el módulo es positivo. Y fíjense, quedan como función del seno de x al cuadrado y del seno hiperbólico de y al cuadrado. Y la otra queda como el coseno de x al cuadrado y también el seno hiperbólico. Esto no está mal, está bien. Los dos quedan con el seno hiperbólico. Lo que cambia el primero. Entonces ahora decimos, el seno y el coseno de x eran funciones acotadas. ¿Acotada entre qué valor? En realidad yo acá le hice de distintos valores, pero bueno, porque quise hacer notar una de la otra diferencial. Pero ¿qué valor máximo y mínimo toma esta función? 1 y menos 1. Bueno, entonces en variable real decimos que son funciones acotadas. En variable compleja no sucede eso. No son acotadas. Porque, por esta expresión, porque estamos viendo que su módulo puede tomar, por un lado, este término sí está acotado. Esto no puede valer más que 1, porque al cuadrado es 1 y este también. Pero el seno hiperbólico no, porque el seno hiperbólico es este. Es una función que no está acotada, va de menos infinito a infinito. Entonces, como están en función del seno hiperbólico, quiere decir que el módulo de la función o valor absoluto de seno de z y coseno de z pueden tomar cualquier valor hasta infinito. No están acotadas. Esa es una característica fundamental. A veces en un parcial yo he preguntado ahora con esto de hacer preguntas en el LED y con múltiple choice o lo que sea, puedo preguntar, es una característica fundamental de las funciones seno de z y coseno de z es dos puntos, esta, que están acotadas, que no están acotadas, que no sé, me invento otra opción. ¿Estamos? Bueno, esto es importante porque después me va a permitir, vamos a saltear un poquito esto, resolver ecuaciones de este tipo, que en variable real no tienen solución. Si usted me pone en la calculadora arco seno de menos 5 y le va a dar error. Pero en variable compleja sí tiene solución. Porque el módulo de esto valdría 5. Y como no están acotadas, sí puede valer 5. Pero por supuesto me dará unas raíces que son complejas, no reales. ¿Estamos? O sea que en eso importa el saber que son funciones que no están acotadas. Bueno, y digamos ya que vemos a este ejercicio, que también tienen ejercicio en la guía, donde les pide evaluar el coseno de este valor. Y ven que yo acá aplico la fórmula.
la fórmula del coseno. O sea, coseno de X sería y coseno hiperbólico de Y. Y vale 1 acá. O sea, porque comparo esto con la variable Z. Esto es X, 3pi, y esto es Y. Y menos era Y por el seno de X, por el seno hiperbólico de Y. Y bueno, después calculo el coseno de 3pi, que ya sé cuánto vale. Y fíjense en que acá esto lo podrían sacar con la calculadora, pero si no es necesario, lo dejamos expresado coseno hiperbólico de menos 1. De 1, perdón. Y es real puro esto. ¿Sí? Y después vamos a ver la ecuación, pero ahora terminemos con este tema acá. ¿Qué otra cosa? Ah, también se cumple, así como se cumple esta relación pitagórica para X, también se cumple para Z. O sea que se pueden demostrar todas estas identidades y pueden ser útiles, por eso les doy a algunas, pero bueno, no vamos a usar todas estas identidades. Y fíjense en que esta es la identidad como la del seno de la suma de dos ángulos, o el coseno de la suma, pero bueno, acá sería de dos números complejos. Y se aplica la formulita que conocemos del seno y coseno de la suma. Bueno, esto como para que tengan alguna forma. ¿Qué vamos a decir con respecto a las otras 4 funciones trigonométricas que nos faltan? Que son esas que están ahí. Tangente, cotangente, secante y cosecante. Que son, las vamos a definir como se definen en variables reales. El tangente, seno sobre coseno. Cotangente, la inverso. Coseno sobre seno. La secante es la inversa o la recíproca, se dice. Mejor del coseno. Y la cosecante, la recíproca del seno. Ahora, como estas funciones tienen denominadores y la división por cero no existe en el campo de los complejos, entonces estas funciones ya no pueden ser analíticas en todo el plano complejo. No tienen derivada en todo el plano complejo. Tienen derivada en donde existe la función, es decir, en su dominio. Y el dominio de estas funciones van a ser analíticas en ese dominio. Esto es lo que dice acá. El dominio de esas funciones sería todos los valores de z que hagan que el coseno de z no sea 0. Para estas dos. Y para estas dos, que el seno de z no sea 0. Y eso es lo que dice acá. O sea, deberíamos resolver la ecuación coseno de z igual a 0, sacar las raíces y decir, para esos puntos no está definida la función tangente ni secante. Y esos puntos, fíjense en cuáles son. Por eso dice distinto, son los mismos que ustedes ya conocen para variables reales. O sea que los ceros del coseno de z son los mismos que los ceros del coseno de x. Y los ceros de seno de z son los mismos que los senos de los ceros, perdón, de los senos de x, que es kpi. O sea, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 0, todo. Y acá los múltiplos de pi sobre 2, impares serían. Porque están en 90 grados, menos 90 grados, 270, etc. ¿Sí? Entonces diríamos que tangente y secante son analíticas en todo el plano, y excepto en estos infinitos puntos. ¿Se acuerdan que yo dije en la clase pasada que íbamos a tener funciones que eran o analíticas en todo el plano, o no eran analíticas en ningún punto, o eran analíticas en todo el plano excepto en una cierta cantidad de puntos? Bueno, y acá es excepto en una cierta cantidad infinita de puntos, pero aislados, que están en el eje real, porque estos son reales puros, y este también. Bueno, y las fórmulas no las sacamos directamente, se podría demostrar, pero imagínense, yo tendría que poner acá la expresión cartesiana del seno, y acá la del coseno, está la 1 y la 2. Y dividir estas dos expresiones, dividir esto dividido esto. Bueno, no terminaría mal de demostrarlo, pero se puede demostrar, multiplica por el conjugado de esto y hace distributiva y todo, y llega a demostrar que se cumplen las fórmulas de derivación que muy pocos se la acuerdan y que muy pocos van a salir. En la guía hay la deriva de la tangente, que es la secante al cuadrado, o 1 sobre coseno cuadrado. Esta fórmula en las tablas de derivadas, chicos, de análisis 1. Entonces, bueno, son las mismas.
sea que lo que me importa es eso, que sepan que, bueno, que se pueden definir así, que exista la derivada y que son exactamente iguales a las de variable real. Y también podemos decir que el periodo de la tangente es pi, igual que para variable real. Tangente de z más pi igual a tangente de z. Bueno, yo a esto mucha importancia no le doy. No quiere decir que no lo pueda tomar, ¿eh? Pero le doy importancia a las funciones seno y coseno. Ahí cuando me decían, ¿y qué es lo que más sale? Los parciales y todo eso. Bueno, yo lo voy diciendo a medida que veo los temas, porque si no, no me puedo acordar de todo lo que sigue, el orden, cada tema. ¿Sí? Así que es importante que vean las clases o que vengan a las clases. Bueno, y entonces generalmente también las funciones trigonométricas vamos a ver resolver ecuaciones que contienen esa función trigonométrica. Y las que van a aparecer en la guía van a ser seno, coseno y seno hiperbólico y coseno hiperbólico, que son las que vamos a ver después. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Igual que hicimos con e a la z. O sea, tengo la expresión cartesiana del seno, por eso le dije que tienen que saber las formulitas 1 y 2. Entonces escribo la expresión cartesiana del seno y la igualo a la segundo miembro, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Estamos? Y acá la parte imaginaria es 0, igual que antes. Bueno, acá resolver este sistema de igualar la parte real a esto menos 5. Si no fuera uno de los dos 0, perdón, si fueran los dos distintos de 0, sería complicado despejar x e y. Porque acá no es tan fácil como en el otro hacer al cuadrado y sumarlo. Pero bueno, cualquier estrategia que sea válida, como hacer las mismas operaciones miembro a miembro, sumar, restar, lo que sea, elevar al cuadrado y después sumarle 1 a los dos miembros, lo que sea válido, y que me permita eliminar una incógnita y poder tener la otra, bueno, es válido. Y después se reemplaza en la otra ecuación el valor de la incógnita y se saca la otra incógnita. Bueno, pero no es tan fácil cuando aparecen senos trigonométricos, hiperbólicos y todo junto. Entonces, yo tampoco le digo que en los parciales yo no doy que acá haya los dos distintos de 0, porque entonces estarían todo el día resolviendo este ejercicio, y por ahí van a encontrar que se podría llegar a resolver gráficamente y encontrar intersección de curvas como las curvas sinusoides con con las hiperbólicas, o la cosinusoide con la hiperbólica. Y es complicado. Yo una vez resolví uno, después lo saqué de la guía porque estaba en la guía, y pusimos una guía que tenía los ejercicios más simples. De que no es la idea, o sea, ustedes saben resolver sistemas de ecuaciones cuando hay incógnitas, lineales. Y los que no son lineales, bueno, se las rebuscan como pueden. O sea, tratando de usar métodos, sustitución, igualación, lo que sea. Bueno, pero entonces veamos los casos más simples que se pueden llegar a dar. Cuando uno de los dos es 0, entonces vemos la posibilidad de que sea 0 uno de todos factores, igual que antes. Y acá entonces elijo dos caminos, o que este sea 0 o que este sea 0. Si el seno hiperbólico de y es 0, que puede ser, porque para eso ustedes van a tener que tener en cuenta estas curvitas, ¿no? Cómo es la función seno hiperbólico y cómo es la función coseno hiperbólico, que acá pasa por 1. Para 0 vale 1. Y el seno vale 0. Y también tener en cuenta la trigonométrica, ¿no? O sea, saber dónde el coseno vale 0, dónde el seno vale 1, etcétera, etcétera. Y eso es trigonometría. Bueno, entonces, esta puede ser, porque el seno hiperbólico iría, yo acá no la dibujé, pero podría dibujar la onda del seno así. Y entonces vale 0 ahí. Por lo tanto, puede ser. Pero antes de despejar y, veamos cómo la condiciona, esta condición, valga la redundancia, a la ecuación 1. Entonces, si esto vale 0,
En ese punto el coseno vale 1. Esto sería 1 acá, que no me alcanzo a poner el 1, pero si ustedes después le quieren poner, si lo imprimen al apunte o no sé, esto es 1. Entonces el coseno hiperbólico digo que vale 1. Pero entonces en la primera ecuación, si uno de los factores vale 1, y esto lo hacemos mentalmente, ¿cuánto tiene que valer el otro factor para que esto dé menos 5? Y menos 5, cosa que es imposible. Porque el seno de x sí está acotado. No puede valer más que entre menos 1 y 1. Entonces esto no puede ser. Y lo tacho. Quiere decir que este camino no va. Y me obvio de tener que sacar la variable y, pues yo de acá podría decir, y vale 0. ¿Para qué si todavía tengo que ver que la primera ecuación se cumpla también para ese valor de y? Entonces directamente veo el gráfico y digo el coseno vale 1, hiperbólico, y entonces seno menos 5 no puede ser. Entonces me queda la otra opción. El coseno de x igual a 0 hace que en la primera ecuación se puedan dar dos posibilidades. Porque cuando el coseno es 0, ¿dónde está? Acá. Y acá, el seno puede valer menos 1 o más 1. Entonces la separo. Y si el seno de x vale 1, para que se cumpla esto, el coseno hiperbólico tendría que valer ¿cuánto? Menos 5. No puede ser, porque el coseno hiperbólico tiene esta gráfica. El rango del coseno hiperbólico es de el intervalo 1 infinito. Menos 5, que está acá abajo, no puede valer el coseno hiperbólico. Entonces quiere decir que este camino tampoco. Miren que yo voy restringiendo entonces los valores que va a tomar x. Y entonces me queda la otra opción, que es seno de x igual a menos 1. Entonces ahora sí, porque si este vale menos 1, y ya tiene el signo menos, este tendría que valer 5. Y eso sí es posible, acá está. ¿Dónde el coseno hiperbólico vale 5? Esta es la función coseno hiperbólico. Y acá estaría la variable y como variable real. Y hay dos valores acá, donde vale 5. Porque como esta es una función par, se repiten los valores. Entonces, eso la calculadora no te lo va a dar. Por eso lo tienen que conocer ustedes. La calculadora te da el valor positivo. Si vos pones arco coseno hiperbólico de 5. Porque de acá despejas y como arco coseno hiperbólico de 5. Y la calculadora te da un número irracional positivo. Pero te está dando este valor. Vos tenés que saber que puede ser este también. Así que tenés que poner más menos. Y por eso conviene dejarlo expresado así. Más menos el arco seno hiperbólico de 5. Arco coseno hiperbólico de 5. Y la variable x tiene que valer tal que el seno valga menos 1. ¿Y dónde el seno vale menos 1? En el ángulo de menos 90 grados. Y entonces por eso le puse menos pi sobre 2, pero más 2k pi. ¿Estamos? ¿Alguien tiene calculadora ahí? Que me saque el arco coseno hiperbólico de 5. 2,29, profe. 2,29. Bueno. Entonces quiere decir que ahora las raíces, fíjense en dónde están. Si yo las tuviera que ubicar en el plano complejo, estarían sobre dos rectas paralelas al eje X, porque estarían en más menos esa recta, arco coseno hiperbólico de 5. Ese sería el valor de Y. Y después estarían arriba y sobre una recta y sobre la otra, sería algo así como esto. A ver, ¿qué me sale? Supongamos que tengo el plano complejo y que esta recta es arco coseno, o sea, esto sería el 2,29 en Y, y acá sería el menos 2,29. Sobre esas rectas estarían las raíces. ¿Y dónde estarían ubicadas? Una estaría en pi sobre 2, si esto es pi sobre 2,
Bueno, acá arriba y acá abajo. Ahí estaría una raíz y acá estaría la otra raíz. Después la otra estaría en menos pi sobre 2. Una estaría ahí y la otra estaría acá. Esto sería menos pi sobre 2. Y esto sería pi sobre 2. Pero ¿cuántas raíces son infinitas? Estarían todas las que están 3 medios pi, 5 medios pi, etcétera, tanto arriba como abajo. En esos lugares estarían ubicadas las raíces de esta ecuación. Son infinitas también. ¿Sí? Y es una función periódica, fíjense. ¿Quién es la que varía en 2pi? No, acá, perdón. Esto está mal. Esta no. Esto está mal. Nadie se dio cuenta que esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque el periodo es 2pi. Claro. Y acá es pi. O sea, está en pi sobre 2, 3 medios de pi. Fíjense. A ver, porque no la vi la raíz. Es menos, no, pero estaba en menos pi sobre 2. Sé que esa estaba bien, la que está mal es la otra. Yo no me di cuenta acá. Ustedes fijan la primera que está en menos pi sobre 2 de x. Y después cada 2 pi. ¿Estamos? O sea que la que está mal es la otra. ¿Dónde está? Uy, ahora me quedé. No, esto, vamos a sacar. Este también. O sea que esta está mal. Bueno, ya entonces se dan cuenta que era en menos pi sobre 2 acá. ¿Dónde está? Bueno, ahí y ahí, menos pi sobre 2. ¿Y quién es la variable del plano z, que es este, el plano complejo z, que varía en 2pi? Y la variable x, porque la y tenía que estar fija. O está fija acá, o está fija acá. Y después sería acá y acá, que sería 3 medios de pi. No, a ver. Sí, 3 medios de pi, porque cae en 90 grados, o sea, en el ángulo de abajo, ¿no es cierto? 3, bueno, es 3 medios, no es negativo, es 3 medios de pi. Y después no sería 5 medios, sino 7 medios, etc. Y para el otro lado, acá sería menos 5 medios, ¿sí? Para que caiga abajo. Bueno, entonces para que tengan una idea, a ver, ¿esto cuándo lo vamos a usar? Si tuviéramos que resolver una ecuación como esa, o, por ejemplo, un seno de x igual a, qué sé yo, a algo real puro, que nosotros sabemos, a lo mejor que son reales las raíces, y cuando hagamos integrales vamos a tener que ubicar dónde están las raíces, aunque sean las primeras, porque vamos a ver si intervienen o no intervienen en el cálculo de la integral. Por eso me interesa que sepan ubicar en el plano complejo los valores de z, que se supone ya sabemos representar un complejo, ¿sí? Y lo que quise acá hacer es representar esta raíz, ¿sí? Bueno, entonces esas son las infinitas raíces que tiene esta ecuación. ¿Qué más? A ver, quiero volver a esto. Sí, vamos a ver lo último, que es la función hiperbólica, y nada más, por hoy. Pero después vamos a ver ejercicio, ¿no? Bueno, las funciones hiperbólicas tienen la misma definición que las funciones hiperbólicas reales. O sea, como ven acá, la diferencia es que no aparece la I latina. ¿Cuáles eran las funciones hiperbólicas acá? Reales no las puse ahí porque ya están. Era lo que llamábamos esto. El coseno hiperbólico era, ¿dónde lo puse más acá? ¿Sí? No, acá. El coseno hiperbólico de una variable real era E a esa variable, más C a la menos esa variable, dividido 2. Y el seno es con signo menos. Entonces cambio la variable y o tita o la que quiera llamarle real por z ahora. Y entonces me queda esto para el coseno de z con z acá y esto para el seno de z con z acá.
que es lo que yo he puesto acá. O sea que es natural definirla de la misma manera que para variables reales. Y ahora, ¿qué hago para encontrar la forma cartesiana? Y lo mismo que hice antes. Por eso esto no lo vamos a ver, ahora lo ven ustedes. Reemplazo la variable z por x más y, lo mismo acá. Y encuentro, después hago, bueno, fórmula de Euler, saco factor común, el coseno de y, el seno de y ahora. Ahora van a quedar cambiadas las variables, fíjense, y también las funciones. Las trigonométricas van a estar en función de y ahora. Y las hiperbólicas que me quedan me van a quedar en función de x. Entonces ahora va a quedar una expresión cartesiana de esta forma. Y el coseno esta otra. Entonces ahora ustedes, sin ver todavía más abajo, si yo les pregunto, ¿estas funciones serán periódicas? Como las otras que hemos visto hasta ahora. No, creo que no. ¿Quiénes la conforman a estas funciones? ¿Qué 4 funciones la conforman? Porque son 4 nada más, porque se repiten acá. Cruzada esta con esta. Pues. Los hiperbólicos trigonométricos. No son las mismas que graficamos acá. Estas, salvo que acá sería y y acá sería x, pero son las mismas. Y entonces, ¿quiénes son las periódicas? Coseno y seno. Y entonces, ¿de qué variable dependen el coseno y el seno acá? De y. De y, la parte imaginaria de la variable z. Por lo tanto, ahora las raíces de una ecuación van a estar no en ejes paralelo al eje x, como grafiqué recién, sino que se van a repetir cuando x es constante e y varía en múltiplo de 2. O sea que ¿y saben por qué es eso? Porque ¿de qué funciones están compuestas estas dos? De las exponenciales. Y la exponencial estudiamos recién y vimos que el periodo era 2pi latina. Y eso se ve claramente acá, porque cuando a la variable y, que es la parte imaginaria, le sumo 2pi, esta función no cambia. Y esta tampoco. Y si x se mantiene fijo, que son las que están en función de las hiperbólicas, entonces esto va a tomar el mismo valor. Y por eso el periodo va a ser 2pi. Esto lo ven acá abajo, de acá cuando puse las propiedades. Son de periodo 2pi imaginario puro. Bueno, ¿y cómo demuestran que estas dos funciones también son enteras? Igual que antes, no lo voy a volver a hacer. Ustedes lo ven. Pero si yo digo en el parcial, quiero la deducción de seno hiperbólico de z y la demostración de que es entera. Usted tiene que hacer todo este desarrollo. Y decirme que se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Para esta, si yo dije esta no hace falta que la hagan esta solo. Y después dirán, bueno, cuando llegan acá a la expresión de la derivada del seno hiperbólico, van a decir, si observamos, esta sería la expresión del coseno hiperbólico. Aunque ustedes no hicieron la deducción del coseno hiperbólico, no importa. Lo dicen y ya está. Y ven que se obtiene que la derivada del seno hiperbólico es exactamente la misma expresión que el coseno hiperbólico. Y demostrando las condiciones de Cauchy-Riemann para el coseno y sacando la derivada ux más y bx, todo esto es reiterativo, chicos, por eso no lo repito de nuevo, porque estoy repitiendo, pero bueno, vamos avanzando un poquito más rápido. Y encontramos que la expresión de la derivada usando esto es el seno hiperbólico de z, o sea que es la expresión esta, directamente, no el menos seno. Y bueno, y esas son las mismas fórmulas, las reglas de diferenciación que para variables reales. Las funciones que quedan como las condiciones de Cauchy-Riemann, o sea, las derivadas parciales, son las mismas 4 funciones. Si ustedes quieren, acá me podrían hacer el dibujito que estaba antes, es el mismo. Nada más que lo que varía, que es lo que va a hacer. Que acá va a ser x y acá va a ser y.
porque estoy representando en función del argumento que tenga la función correspondiente, ¿sí? Pero las gráficas son las mismas y son las 4 continuas para todo xy. Por lo tanto, son enteras las dos funciones, seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Y después hay algunas propiedades como estas, que es el periodo, que es 2pi, y después se cumple la misma propiedad que habíamos visto de un número imaginario puro. ¿Se acuerdan que recién la vimos? Que acá era seno trigonométrico y acá era hiperbólico. Bueno, ahora se cumple el revés también. Y con el coseno lo mismo. Acá era coseno trigonométrico y acá era coseno hiperbólico. De nuevo, le vuelvo a repetir, estos son útiles en los cálculos, cuando yo tengo que calcular el seno de, qué sé yo, de 5i. Entonces yo digo, eso es i por el seno de 5 radianes. Y ya está. Pero esta va más allá, quiere decir que se cumple también para, no para un número imaginario puro, sino para i por z, directamente por una variable compleja. Y va a ser i por el seno de z. Y acá está la inversa, ¿ves? Seno, si yo intercambio seno trigonométrico por hiperbólico, se cumple también. Y el coseno no pasa a real puro, si es de iz. No sería real puro, chicos, porque ahora es coseno de z, no de i. Entonces es una variable compleja. Habría que desarrollar por la fórmula del coseno, ¿sí? Pero estas no son muy usadas. Las más usadas son estas dos, en los ejercicios. Bueno, y se cumple también la relación hiperbólica y que el seno de la hiperbólica de la suma es igual a esto. Esta tampoco le doy mucha bolilla porque no la vamos a usar. Y después que sepan que la tangente hiperbólica, las otras no la definimos, es la relación entre el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, y que su derivada es 1 sobre el coseno hiperbólico al cuadrado. Y que ya no es entera, sino que es analítica en todos los valores que no anulen el coseno hiperbólico de z. Que habría que resolver esa ecuación. Coseno hiperbólico de z igualado a 0. Y de ahí van a sacar estos valores. Que lo pueden... No, a ver, lo tienen en la guía. En la guía tienen un ejercicio que dice coseno hiperbólico de z igual a 0. Tienen que sacar todas las raíces. Y después lo comprueban y van a ver que es esto. ¿Sí? Y bueno, y entonces la derivada no es analítica en todo el plano, sino solamente excepto en estos puntos, digamos. Es analítica en todo el plano, excepto estos puntos. Bueno, y esto no lo vamos a hacer porque esto sería lo mismo que antes. Resolver una ecuación, pero ahora con funciones hiperbólicas. Por ejemplo, acá le puse un medio i, acá le puse parte imaginaria y no le puse parte real. Pero bueno, es igual, de nuevo, es usar la expresión del coseno hiperbólico igual a la parte real con 0 acá. Y la parte imaginaria con un medio. Bueno, pero ya acá es un caso particular, después lo ven y me lo dicen. Esto sigue acá y este otro sigue acá, ¿no? Que se interprete. Por los dos caminos encuentro soluciones posibles y se pueden expresar de esta manera. No se puede expresar todo esto con una misma expresión, digamos. ¿Por qué? Porque para esto positivo, esto tiene que ser pi sobre 2, por ejemplo, 90, y para esto negativo, esto tiene que ser menos 90. Entonces no puedo poner más menos y más menos acá pi sobre 2, porque entonces si yo pongo todo en una misma fórmula, quiere decir que para el más vale el menos y el más del otro, y para el menos vale el más y el menos del otro, y no es así. Son dos caminos distintos. Entonces ustedes tienen que probar las dos condiciones, y el conjunto de raíces son todas estas y todas estas. Y fíjense que están en un eje paralelo al eje Y, porque el valor de X es constante acá. Uno positivo, el otro negativo. Bueno, acá yo podría haber puesto menos el arco seno de un medio, porque por cómo es esta función, ahí le hice ver. Este es el valor un medio y menos medio. Y este sería el arco coseno. Perdón, el arco seno. Y unas estarían en pi sobre 2 y las otras estarían en menos pi sobre 2. O sea, no estarían a la misma altura. Como en este caso, por ejemplo. ¿Dónde está? Acá.
O sea, si me dan sobre dos rectas acá, que podríamos hacerla así, y otra acá, pero ahora estarían en el eje Y, una estaría en pi sobre 2, ponerle que esto fuera pi sobre 2 acá. La otra no está de este lado en este mismo lugar, estaría en menos pi sobre 2. O sea que estarían como alternadas, una de este lado y la otra de otro. Bueno, pero eso es una cuestión de ubicar el par ordenado, donde está, ¿sí? Pero para que vean que acá el periodo se da sobre el eje imaginario, es 2pi para estas otras, ¿sí? Bueno, y nada más. A ver, queda algo más acá. Tú querías decir algo más y no me olvidé. No, porque esta ya es complicada de entender. La vamos a ver en la clase que viene, la logarítmica. Bueno, ¿alguna duda de esto último? No, está todo entendido. No, profe, se entendió. Maximiza. Bueno, y lo que veríamos ahora, pero ahora vamos a hacer un recreo. Esto quería ver si lo habíamos visto. Esto lo vimos el otro día, que yo le di para hacer este ejercicio. Que era 3i sobre z menos 2i. Sí lo vimos, me parece. Que era derivable en todo el plano complejo, excepto en el cero. Y que bueno, que era complicado sacar las expresiones de Cauchy-Riemann, pero bueno, eran idénticas. La que no era idéntica, ¿se acuerdan? Que yo lo hice, que era 1 sobre z conjugado. Acá, esta, que era el 31 que tiene en la guía. Porque eran las opuestas, ¿se acuerdan? Que esta daba 4 rectas y que la intersección daba justo en el punto donde el denominador de esto se anulaba y no eran continuas ninguna de las 4 condiciones de Cauchy-Riemann. Ninguna de las 4 derivadas parciales, digamos. Pero este sí me acuerdo que lo dimos, pero este no me acuerdo. ¿Lo corroboramos este o no? Creo que no, profe. Creo que no. Bueno, después lo ven. O lo vemos después. Y nada más. Por eso lo dejo ahí entonces. Bueno, chicos, dejo de grabar. Tomamos 15 minutos de recreo y después seguimos.